Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo desde la bellísima ciudad de Mar del Plata, la ciudad turística más importante de nuestro país, ubicada en la provincia de Buenos Aires, a 400 kilómetros de la capital de Argentina. Mi nombre es Mabel Cámara, soy profesora de educación secundaria y superior en el área de las ciencias sociales, licenciada en educación y bachiller superior en teología. El tema de la presente exposición es el reto del docente hoy y es parte de la defensa final del programa de experto en educación virtual de la fraternidad Pixis de Planeta Fatla. Me gustaría comenzar contándoles una situación que me tocó vivir hace un mes más o menos en una escuela de educación secundaria donde soy parte del equipo de conducción. Nos encontrábamos realizando una de las 6 jornadas anuales de capacitación docente que se realizan en nuestro país. Cuando hay jornada, se suspenden las clases en todos los niveles y todo docente debe participar de manera obligatoria en alguna de las escuelas donde trabaja. En el transcurso de la mañana, estando en esta jornada, en un momento el director le dijo a los profesores: vamos a ver un videíto que trata de un tema de importancia que necesitamos debatir para definir líneas de acción en nuestra escuela. Hasta ahí iba todo bien. El problema vino cuando les dijo: es un poquitito largo, dura 15 minutos. Y ahí comenzaron las protestas, comentarios, murmullos, acompañados de risas, obviamente, para hacer parecer que era una broma. Pero en realidad no lo era. Pensar en tener que estar 15 minutos frente a una pantalla, escuchando a una persona, hablando de educación y peor aún, probablemente una persona con la que no se esté de acuerdo, no les daba nada de gracia. Y aunque yo no soy amante del fútbol, voy a utilizar una metáfora futbolera que se utiliza mucho aquí en Argentina. Me la dejaron picando. Yo aproveché entonces la oportunidad para decirles: piensen ustedes, profes, si nosotros siendo docentes y estando en una jornada de capacitación no tenemos ganas de estar 15 minutos escuchando a una persona, ¿qué podemos esperar que suceda con nuestros alumnos en las clases frente a algunas propuestas que nosotros le hacemos? Esta intervención dio pie a una posterior reflexión sobre el tema que precisamente hoy nos convoca: los desafíos a los que los docentes nos enfrentamos hoy. Por 3 años yo dejé las aulas de educación secundaria y me dediqué exclusivamente a ser parte de equipos de conducción. Cuando a principios de este año regresé a dar clases en ese nivel, pensé cuánto me costaría adaptarme al alumnado actual. Sin duda la manera de enseñar no sería la misma después de pasado este tiempo y seguramente muchas cosas habrían cambiado, especialmente en la actualidad en que los cambios suceden de manera vertiginosa, pero mucho más si tenemos en cuenta que en medio hubo una pandemia que nos cambió la vida a todos de una o de otra manera. Volver a la presencialidad costó que los estudiantes volvieran a sentir la energía dentro de las escuelas. Al principio como que les faltaba ánimo incluso simplemente para estar ahí. Pero finalmente recuperaron su vitalidad y luego de casi 2 años sin clases presenciales, al menos en nuestro país, les faltaban muchos, por no decir casi todos los contenidos previos. La educación entonces traía estos retos y otros más que no habíamos previsto, como las secuelas del aislamiento, del miedo, de la incertidumbre, de las pérdidas de seres queridos, sumado esto al mensaje oficial de que todos los alumnos pasan de año sin importar las materias que tengan aprobadas, o mejor dicho, sin importar los contenidos o destrezas que hayan adquirido. Que los estudiantes aprendan los contenidos previstos en los currículum académicos, que estén preparados para enfrentarse a la vida adulta, que adquieran conocimientos y herramientas para conseguir y desempeñarse exitosamente en el trabajo, que estén preparados para continuar sus estudios en niveles superiores, que sean ciudadanos de bien, que se relacionen con sus pares de manera cordial, aprendiendo pautas de socialización y que los padres estén contentos con los resultados, entre tantos otros temas importantes, eran los retos a los que se enfrentaban los docentes o que nos enfrentábamos los docentes hace un tiempo atrás. Hoy en día el eje pareciera haberse corrido.
Las familias están cada vez menos involucradas en el rendimiento de sus hijos, los valores de respeto y cuidado se han ido perdiendo, situación que se ve reflejada en las actitudes de menores, pero también de adultos dentro y fuera de la institución. Desinterés, apatía, falta de compromiso, pero por sobre todas las cosas, aburrimiento es lo que caracteriza el grueso de las clases de hoy en día. La verdad que no podemos decir que estos retos son mayores que los de docentes que vivieron en otras épocas. Pienso en otras pandemias que nos precedieron con resultados extremadamente devastadores. Pienso también en las guerras y posguerras, situación que lamentablemente hoy en día se sigue viviendo en algunos países, y tantos otros hechos de la historia que podríamos seguir enumerando y que nos muestran que nuestros tiempos no son los más difíciles que la humanidad ha vivido. Pero algo sí es cierto, el ritmo acelerado y vertiginoso de los cambios no tiene precedentes. Maestros y profesores de otros tiempos sabían para qué mundo preparaban a sus alumnos y estudiantes. Nosotros hoy en día no tenemos manera de saberlo. Un niñito que ingresa a primer año de educación primaria en 2022, luego de 6 años pasará al nivel secundario donde transitará otros 6 años más. Culminará sus estudios básicos de primaria y secundaria en el 2033. ¿Quién sabe cómo será el mundo en ese entonces? Los docentes que inician su formación profesional básica de 4 años en 2022 están siendo preparados para enseñar a alumnos del siglo XX todavía. Y aunque los prepararan para enseñar a alumnos o a estudiantes del 2022, cuando culminen sus carreras y reciban sus títulos en 2026, lo que ellos hayan aprendido servirá para dar clases efectivas en ese momento. La verdad es que los retos a los que nos enfrentamos, aunque pueden no ser más graves que los de otras épocas, sí son muchas veces más impredecibles. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo sobrevivir a este cambio de tiempo? ¿Cómo seguir siendo útiles en nuestra labor? ¿Cómo conservar nuestros trabajos? Es decir, ¿seguirá siendo necesario tener docentes? De nosotros depende que esto sea así. Cuando Diderot y D'Alembert publicaron en París en la segunda mitad del siglo XVIII su enciclopedia, se tenía la idea de que se podía sistematizar todo el saber que circulaba en Europa en una colección de libros. Quien pudiera adquirirlos y lograr leerlos todos habría alcanzado el máximo conocimiento. Hoy en día eso es algo que ni siquiera se nos podría ocurrir. Pensar que una persona sola podría tener todo el conocimiento, no, ni se nos ocurriría. Ni siquiera se nos ocurriría pensar que una persona pudiera lograr tener todo el conocimiento sobre un solo tema. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer para seguir cumpliendo de manera efectiva nuestro rol? Para ensayar una respuesta a esta pregunta, me gustaría traer a esta exposición el aporte de algunos de los expertos en el tema que hemos tenido la oportunidad de escuchar en este tiempo. La cantidad de información a la que tienen acceso con un solo clic nuestros estudiantes y la forma vertiginosa en la que están disponibles nuevos contenidos requiere de una intervención diferente. Como dice María Luisa Pérez Pérez del Consejo Audiovisual de Andalucía, cuando nos habla de la diferencia entre capacitación técnica y alfabetización mediática, lo importante no es enseñarle a nuestros estudiantes a usar tecnología, que en la mayoría de los casos saben usarlas mejor que nosotros, sino enfocarnos en la alfabetización tecnológica y mediática que se orienta a ayudarlos a desarrollar la capacidad para discernir los mensajes y los contenidos. En la misma línea, Julio Cavero nos decía, y cito textual, el reto más importante de la llamada educación 2.0 es posiblemente lograr que el alumno participe activamente en su proceso de aprendizaje como parte activa del mismo. ¿Cómo hacer esto? Partiendo de la búsqueda individual de la información, compartiéndola en clase
y finalmente logrando generar una creación colectiva de conocimiento, a lo que el módulo 1 de nuestro experto en educación virtual agregaría: el uso correcto de la tecnología permitirá no solo recuperar una educación de calidad, sino renovarla de una manera interesante y atractiva para nuestros estudiantes. Y unas líneas más abajo agrega: el reto del docente de hoy es cautivar a los estudiantes. Podríamos hablar mucho más tiempo sobre el tema con todo el rico material que hemos recibido, pero esto excedería el tiempo estipulado para esta defensa, así que para no hacer más extensa esta presentación, me gustaría terminar con otra cita textual del catedrático Cavero. Los estudiantes del futuro tendrán que tener como mínimo 3 grandes competencias: la capacidad de aprender, la capacidad de reaprender y la capacidad de desaprender. ¿Por qué?, nos pregunta. Porque evidentemente los contenidos no van a ser tan fijos, van a ser bastante mutables, y entonces tendremos que formar al estudiante para que sea capaz de identificar, de evaluar y de utilizar estos contenidos para resolver o problemas de investigación o problemas de comunicación o simplemente problemas de aprendizaje. Espero que estas reflexiones nos sirvan para enriquecer nuestra labor docente. Muchas gracias a todos por su tiempo. Seguimos firmes en las aulas. Hasta pronto.